crispación política ahora mismo bastante en Ceuta a raíz de los rifirrafes en la Asamblea. Sorprende mucho las declaraciones que dijo Juan Jesús Vivas hace una fecha que decía que estaba en juego la supervivencia de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Os pregunto si realmente está en juego esa supervivencia de Ceuta y Melilla. Dale tú primero, Laura. Bueno, yo creo que me plantearía pensarlo en términos de desde cuándo lleva estando en juego la supervivencia de Ceuta y Melilla. Es decir, yo soy melillense, al margen de estar cubriendo ahora las dos ciudades autónomas y la situación en la frontera sur, y es algo que llevo escuchando desde que soy niña. Es decir, siempre ha habido ese temor constante a que las dos ciudades autónomas, bueno, pues de algún modo o pasasen a ser parte de Marruecos o se disparase la tensión en cuanto a la lucha por la soberanía en las dos ciudades. Creo que sí que esas declaraciones sí que responden a un temor popular y real, que hace que la población sea, o que deriva de que la población sea consciente de la importancia geopolítica de ambas ciudades y cómo están en mitad de un juego diplomático que lleva muchas décadas, no solo con Mohamed VI, sino antes también con Hassan II, por mucho que las relaciones fuesen distintas. Y obviamente responde a una situación que nos ha hecho pensar a todos que eso que la población teme puede convertirse en algo real. Quizás no como siempre podría haberse planteado. Yo recuerdo cuando era pequeña el temor era realmente que entrase el ejército, ¿no? Que hubiese una especie de marcha verde y que llegase a entrar el ejército marroquí y que tomase ambas ciudades. Me refiero, es un temor real. Que sea una amenaza real ya no está tan... Yo personalmente no lo veo tan claro, teniendo en cuenta la política a ambos lados de la frontera, ¿no? Al final no deja de ser una frontera europea y por tanto tiene detrás todo el armamento político, jurídico y de seguridad de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Bueno, en mi caso yo soy de Ceuta, de la otra ciudad, y lo que dice Laura, totalmente. Desde pequeño siempre se ha escuchado ese miedo popular, esa idea sobrevolando de que tarde o temprano nos iban a conquistar, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que las declaraciones del presidente van más por la subsistencia económica, por lo que está suponiendo tanto la pandemia como la crisis que vivimos el pasado mes de mayo, aunque sí es verdad que buena parte de la población pues se le pasa por la cabeza ese miedo, porque es que ese día entraron pues 15.000 personas y tú te ves 15.000 personas entrando sin ningún control a tu ciudad y es verdad que hubo gente que pasó miedo y que esa idea de conquista, entre comillas, pues sí que se le rondó la cabeza. A raíz de esto podemos afirmar que ocurre y que siempre ha ocurrido que falta foco mediático en Ceuta y Melilla, ¿no, Laura? Más que foco mediático, yo creo que falta perspectiva y falta contexto. Es decir, son dos ciudades que siempre saltan a la prensa, ya no solo nacional, sino internacional, como ha ocurrido en este caso, a partir de unos hechos muy determinados y con un discurso muy determinado. Es lo que ocurre desde mi punto de vista, que cuando algo como lo que ha ocurrido en Ceuta o los intentos de saltos que ha habido en Melilla, que constan de repente por el contexto político o geopolítico, vuelven a saltar a la prensa, falta aquello que nos permite entender por qué esto ocurre y cómo ocurre. Entonces, no creo que sea tanto un problema de plantar el foco allí, sino de darle dimensión a cómo contamos esa frontera. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Pues coincido otra vez con Laura. Los dos trabajamos para medios nacionales y lo que vende, entre comillas, por así decirlo, es cuando pasa algo
malo de nuevo, entre comillas, un salto a la valla, una llegada de inmigrantes. En Ceuta hubo una época que vendía mucho el barrio del Príncipe, todo lo que pasara allí se vendía y salía en medios nacionales. De alguna manera solo se conoce y se ha conocido siempre lo negativo que tienen ambas ciudades autónomas, que es verdad que existe por una parte, que hay que actuar, que hay que mejorar en mucho, pero Ceuta y Melilla son muchas otras cosas, además que del problema migratorio, por ejemplo. El repunte. Sí, di Laura. Yo quería añadir con respecto a eso, ¿no? Insisto, coincido también con lo que dice José Antonio. Pero, por ejemplo, en el caso del Príncipe, en el caso de la Cañada, como ocurre en Melilla, ¿no? Cuando hablamos de yihadismo, de las redadas que se hacen allí, no entendemos cuál es el contexto sociopolítico de estas ciudades, con lo cual no entendemos cuáles son las bolsas de marginalización, las bolsas de pobreza que se crean y por tanto no podemos entender los procesos de radicalización. Aparte de que en ese caso concreto tampoco explicamos lo suficiente cómo funcionan allí las redes que luego hace que pasen pues determinados elementos terroristas a Europa o que se desarrollen en Marruecos. Cuando hablamos de inmigración, tampoco conocemos cómo trabaja Marruecos la información y por tanto cuando queremos explicar por qué se producen estos saltos, sean de subsaharianos o por qué se producen entradas de marroquíes, no sabemos ponerlo en contexto. A eso me refería, ¿no? Es decir, son dos ciudades muy pequeñas que están, digamos, en mitad de un mundo, una problemática muy grande que no está suficientemente explicada o que está explicada en otros términos. Con lo cual, cuando allí sucede algo, simplemente nos quedamos en el titular y en los datos básicos del hecho. Claro. Y nos sorprende que las cosas sigan pasando. Y bueno, para los que somos de allí o para los que cubrimos esa información de forma constante, tampoco sorprende tanto. Como digo, el repunte de la crispación política obedece ahora fundamentalmente a esa declaración votada con los votos del PSOE y la abstención del PP de declaración no grata a Santiago Abascal por su visita a la ciudad, a Ceuta, en mayo. El hecho de que se declare persona non grata a Santiago Abascal ¿significa una metedura de pata bastante grande por parte de Vox o forma parte de su estrategia, Laura? Yo casi que me gustaría escuchar a José Antonio. Dale tú, si ¿qué tiene que decir con respecto a este? Que lo diga él. Yo lo que te iba a decir que en mi opinión personal no habría que haberlo declarado persona non grata, pero porque yo soy de la opinión que a los extremos, que lo que le gusta es ser el centro de atención y estar todo el día en la palestra y hacer mucho ruido, no hay que darle armas para que hagan ese ruido. Pero esa es mi opinión y que a lo mejor no le interesa a nadie. Pero lo que yo creo es que a Vox esto le ha venido muy bien. Esto le ha venido muy bien porque lo que quieren es seguir ahora con este discurso y cuando en realidad habría que declararlo non grato habría sido en las urnas. Y lo cierto es que Vox en las últimas elecciones ha sido el partido más votado en Ceuta, en las elecciones locales. No ha conseguido gobernar porque no ha tenido mayoría absoluta, pero ha sido el más votado. En las elecciones nacionales se llevó el senador y se llevó el diputado también Vox. Aquí han arrasado y es en las urnas donde debería declararse non grato. Que lo hagan en la asamblea, pues es lo que decíamos antes. Ceuta ahora, además de por la inmigración y por el Príncipe, salimos en los medios nacionales por las trifulcas que se montan en la asamblea. Aquí, menos bueno, todo lo malo sale siempre. Parece que entonces, Laura, a raíz de lo que dice José Antonio, forma un poco parte de la estrategia de Vox, de Carlos Verdejo, el portavoz de Vox en la Asamblea Ceutí, este tipo de declaraciones que hizo tan hirientes a la ciudadanía musulmana residente en Ceuta, ¿no, Laura? Sí, bueno, yo creo que Vox en Ceuta, yo coincido con lo que han comentado, lo que me han comentado varios diputados de la Asamblea, de que Vox en Ceuta está actuando con una estrategia nacional y no necesariamente local. Es decir, igual que Vox a nivel nacional ya fue a las elecciones en 2019 con un programa que contenía un punto específico para Ceuta y Melilla, que era la construcción de un muro de hormigón, como el que pretendía construir Trump en Estados Unidos. Es decir,
la situación de inestabilidad o de la situación fronteriza, con todo lo que eso conlleva, de Ceuta y Melilla, a Vox le sirve para reforzar determinado discurso o determinado ideario que además, pues eso, está reñido con la gestión de la inmigración, la gestión de la multiculturalidad, etcétera. Con lo cual son dos ciudades, dos ejemplos perfectos para experimentar, ¿no? Digamos, con ese discurso. Como decía José Antonio, el apoyo que ha conseguido Vox en Ceuta, tanto en las locales como en las nacionales, le permite utilizar Ceuta de plataforma, no así en Melilla, donde además la situación política matices, porque ya antes de 2019, digamos que el PP tenía un discurso bastante menos moderado que el PP en Ceuta, con lo cual Vox no pudo llegar a venir a llenar ese hueco. Digamos, de todas formas, a mí me resulta muy interesante que valoremos lo que está ocurriendo con Vox a raíz sola y exclusivamente de la visita de Abascal y de su nominación como persona non grata en la ciudad, ¿no? Cuando la crispación política en realidad se dispara a comienzos de año, a finales del año pasado, que es cuando el PP empieza a plantearse o a dudar de contar con su apoyo en la Asamblea para poder gobernar. Es decir, es algo que ya se viene fraguando. Y en realidad esto es solo la puntilla. Y yo creo que demuestra bastante bien, creo que sobre todo es algo simbólico que se ha hecho desde la Asamblea, no sé si acertado o no, pero creo que ha sido un gesto a la población ceutí, especialmente un gesto hacia la población musulmana para decir, defendemos esta ciudad. Que se haya hecho mejor o peor, que se haya dado pie al discurso de Vox o se haya entrado en su juego, pues se puede valorar también en esos términos, pero creo que al final, de un modo u otro, la visita de Abascal fue una provocación, independientemente de que se le llegase o no a nombrar persona non grata, la tensión hubiera ido subiendo. Es decir, se hubiesen ido haciendo más cosas, más gestos para elevar esa tensión y al final acabar convirtiendo o haciendo que Ceuta cristalice en un feudo de Vox. Esta crisis en Ceuta es un punto claramente de inflexión para ambos partidos y a raíz de esto os pregunto, a raíz de este rifirrafe, ¿debe el Partido Popular replantearse sus relaciones con Vox en otros lugares en los que tienen cogobernanza? Porque al fin y al cabo es un rifirrafe importante y os pregunto que si debe tener en cuenta los populares ahora, José Antonio, sus convivencias en otros lugares con Vox y el PP. Hombre, la línea del PP todo lo hemos escuchado, a Casado y a otros miembros del PP, quiere rebajar esa tensión. Lo que ocurre en Ceuta es que Juan Vivas lleva más de 20 años al frente del gobierno de la ciudad, es su última legislatura, se va a jubilar, y entonces a Vivas ahora mismo lo que diga el partido a nivel nacional, lo que diga Casado, le importa bien poco. De hecho, hubo unas declaraciones hace poco de Vivas diciendo que él estaba aquí por Ceuta y los ceutíes y que lo que le dijeran desde el PP nacional ahora mismo no era importante. Esto lo dice porque se va a jubilar. En otro momento, hace 10 años, no creo que Vivas dijera esto. Pero ¿qué pasa? Que eso a Ceuta la verdad es que le viene bien. Así tendría que ser el político. Claro, nos encontramos en una situación también, hay que contextualizar, como decía Laura. El Partido Popular en Ceuta está dividido entre los que quieren pactar con Vox, los que ven bien muchas cosas de Vox y formar un gobierno con ellos, y otra parte que lo ve mal. De hecho, Vivas se mantiene en el poder por pactar el principio con Vox y ahí es donde radica la polémica, lo decía Laura, pero Vivas y su gobierno ven cosas que no le gustan, se arrepienten y al final con quien pactan para gobernar es con el PSOE. Le quitan la vicepresidencia primera a Vox, se la dan al Partido Socialista y ahora mismo se mantiene en el gobierno pues porque ha pactado con el Partido Socialista. Algo también muy extraño que no se ve en ninguna parte del país. Por ejemplo, Andalucía, que es lo que tenemos muy cerquita y Ceuta se fija mucho en ella. Yo no creo que allí deba afectar esa relación entre Vox y Partido Popular, pero todo radica en eso, en que Vivas ahora mismo, lo que le diga el partido, lo que le diga Madrid, no le va a hacer mucho caso, si me permiten la expresión.
Ya para cerrar, Laura, el cambio en el Ministerio de Exteriores, la llegada ahora de José Manuel Álvarez en sustitución de González Laya, ¿cómo lo mira ahora Ceuta ese cambio en el Ministerio? ¿Cómo lo mira Ceuta? Bueno, yo creo que desde Ceuta, como todo y cada uno de los gestos que se han ido sucediendo, tanto desde el gobierno central como por parte de la Unión Europea como bloque y de países individuales dentro de la Unión Europea, se ve con buenos ojos, ¿no? Creo que Comillas son una ciudad muy necesitada de apoyos políticos, de apoyos diplomáticos, y creo que esto se ve como un gesto de reconocimiento a la situación que vive la ciudad. Ahora bien, no deja de ser un gesto. Es decir, Ceuta requiere de inversión, requiere de planificación estratégica, requiere de políticas planteadas a largo plazo, no solo para su supervivencia económica, como decía José Antonio, que es cierto, cómo ha afectado el cierre de la frontera, en términos económicos y en términos sociales también, sino es necesaria una planificación estratégica para asegurar también la supervivencia cultural, demográfica casi, tanto de Ceuta como de Melilla. Es decir, no se puede abandonar a las dos ciudades a una dependencia absoluta de la frontera con Marruecos, insisto, también en términos sociales, y a digamos, a un estado de dependencia también de subvenciones, ¿no? Bueno, pues allí el empleo depende en gran parte de los planes de empleo, allí las competencias no están derivadas, con lo cual tanto la sanidad como la educación dependen de Madrid. Ya no hablo de la cuestión fronteriza y de la seguridad, ahora que además el Ministerio del Interior se ha vuelto muy, muy, muy impermeable en cuanto a la información, muy poco transparente, también en la gestión política. Eso yo lo veo más en Melilla, ¿no? La poca gestión que se hace desde la delegación del gobierno de esta materia. Entonces, como gesto, bien, es una forma de decir, apoyamos una salida suave de esta crisis para que no vuelva a ocurrir, pero hay que planificar, hay que hacer algo no solo para que esto no vuelva a ocurrir, sino para, si ocurre, que estemos preparados para afrontarlo. Cierra tú brevemente, José Antonio. No, pues vamos, suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Laura. Ceuta, me imagino que Melilla también, Melilla yo la desconozco, pero Ceuta depende totalmente de subvenciones, como ella bien decía, los fondos europeos, los planes de empleo a la hora del empleo y de Marruecos, de esa frontera, ya no solo por el llamado comercio atípico que existía en la ciudad, en las naves del Tarajal, ahora conocidas por albergar a los inmigrantes, sino por todo el comercio en negro que traía Marruecos en el sector de la construcción, en el sector de las empleadas del hogar, en fin, en infinidad de sectores. Ceuta debe mirar de alguna manera cómo da la vuelta a la situación para no depender totalmente, el 99%, del exterior, de las ayudas, de las migajas que le dé el gobierno, porque la puerta de Marruecos parece que se ha cerrado totalmente y no sé yo si se volverá a abrir como la conocíamos hasta el día de hoy.